Muy buenos días, compañeros, compañeras. Hay muchas caras conocidas aquí, muchos amigos y amigas que vinieron a verme personalmente a mí y la verdad también familiares y personas que ya son como que un poco parte de la familia. Yo me siento muy feliz de poder tener esta instancia de presentar una investigación la cual me ha tomado bastante tiempo y mucha dedicación a hacer. Entonces les agradezco de todo corazón, un corazón rojinegro que yo tengo, un corazón libertario que yo tengo. Les agradezco de todo corazón el hecho de que hayan podido venir el día de hoy. Dicho eso, me gustaría dar inicio y voy a presentarles la temática de esta investigación. La ponencia se llama Bases Estudiantiles de Acción Directa Violenta y Liceo de Santiago de Chile, desorganizados bajo una ideología común. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, para nuestra investigación del día de hoy voy a ocupar sobre todo a dos autores como marco teórico. Voy a ocupar a Felipe Correa, un brasileño que es profesor de ciencia política en la Universidad de Sao Paulo y también es anarquista especifista. Y también voy a ocupar a Bonanno, que es anarquista insurreccionalista, un italiano. Y además voy a ocupar textos de los críticos de Bonanno también. ¿Qué es lo que busca mi investigación? ¿Ustedes conocen a los capucha? Seguramente sí. Seguramente los conocen. O los capuches, encapuchados, estudiantes insurreccionalistas, se los conoce. Bueno, lo que busca esta investigación es hacer una caracterización teórica desde la ciencia política sobre la ideología, los comportamientos, las emociones, los valores y las motivaciones que tienen los estudiantes que hacen la acción directa violenta. Busco rellenar un hueco en la literatura en la literatura de la ciencia política, en la literatura de la teoría política que tiene la Academia de Chile. Y bueno, básicamente eso, busca rellenar una caracterización la cual hoy en día no es muy precisa desde la teoría política, que hoy en día parece ser un poco inexistente. Las preguntas de investigación son las siguientes. La primera pregunta es: ¿qué nombre es el correcto, en primer lugar, para referirse a estos actores del fenómeno estudiantil? La segunda es: ¿tiene una ideología común las bases estudiantiles que usa la acción directa violenta? Y si es así, ¿cuál es su ideología? ¿Cuál es la forma en cómo estos individuos, grupos, núcleos y organizaciones se organizan y coordinan para llevar a cabo la acción directa violenta? ¿Qué autores, autoras y personajes históricos son los referentes que siguen y los inspiran a cometer estas acciones? Y por último, ¿cuáles son las motivaciones, las justificaciones, los valores, los objetivos y los métodos que usa la base estudiantil de acción directa violenta? Los objetivos de la investigación son tres objetivos generales, que es la caracterización ideológica de las bases estudiantiles de acción directa violenta, la caracterización ideológica también de los sujetos y sectores políticos que forman parte de esta, y por último, reconocer cómo funciona la organización de las bases estudiantiles de acción directa violenta. Y los objetivos específicos es, primero que nada, darle un nombre a este fenómeno, que como pueden ver ya lo estoy empezando a ocupar, y levantar a través de entrevistas a estudiantes y ex estudiantes de Santiago de Chile, del Liceo de Santiago de Chile secundarios, información para poder completar este vacío informativo. Y por último, comparar los descubrimientos de esta información levantada con lo que postulan diferentes autores teóricos de la filosofía, pensamiento y teoría política, sobre todo vinculados al mundo del anarquismo, del pensamiento libertario. La metodología es una metodología cualitativa que contempla el análisis de discurso a través del levantamiento de información a través de entrevistas a actores clave, con el formato de la entrevista a modo libre. Bueno, vamos a empezar ya con el meollo del asunto. ¿Qué son las bases estudiantiles de acción directa violenta? Son una nueva tecnología para un fenómeno muy viejo que seguramente ustedes ya conocen. Cuando ven esta imagen, ustedes saben claramente de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Bueno, ¿por qué bases estudiantiles de acción directa violenta? Estas personas que se encapuchan, más que nada como gente del liceo, las cuales salen a cortar calle, tirar piedras, lanzar molotovs, pelear contra la policía o destruir propiedad pública o privada, se caracterizan más que nada a través de su acción. Lo que constantemente se mueve en los medios comunicativos tradicionales vendría siendo justamente su actividad performativa y espectacular, o espectacular me refiero como medio de espectáculo que existe con las acciones violentas, el fuego, la molotov, etc. Entonces, eso es lo que los caracteriza. La acción directa tiene un apellido, violenta.
¿Por qué? Porque hay acción directa, o sea, acción que no pasa por las instituciones, que no es violenta. Por dar un ejemplo, cuando tú haces guerrilla de plantación y tú pones bombas de semillas, eso es acción directa no violenta. ¿Y por qué bases estudiantiles? Bueno, bases no se refiere a algo cuantitativo, se refiere a algo cualitativo. Bases porque vienen de abajo hacia arriba. No se organizan en mecanismos institucionales como tal, como partidos ilegalizados, etcétera, o organizaciones de la misma universidad, sino que son los mismos estudiantes sin ninguna organización partidaria o partidista o institucional. ¿Cachai? Entonces, bases estudiantiles de acción directa violenta es un nombre que intenta ser descriptivo y al menos con las personas que entrevisté, que son unas 6-7 personas, lo encuentran correcto analíticamente. Así que, siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hacer una caracterización. Yo hice unas 7 o unas 8, no recuerdo muy bien, entrevistas a diferentes personas que en su juventud fueron parte de los movimientos insurreccionalistas, las bases estudiantiles de acción directa violenta. Pude levantar información muy importante. Lo primero de todo es una caracterización de estas personas. Son la mayoría estudiantes secundarios jóvenes que empezaron su accionar desde los 13 y terminaron más que nada en los 19-20 años cuando salieron de la facultad. Aparte de eso, son mayoritariamente hombres. Todas las personas con las que conversé son hombres y solamente me hablaron de personas hombres que eran parte de esto. Son personas de escasos recursos, de poblaciones pobres, más periféricas de Santiago, que todas tienen en común que tienen mucha rabia y enojo hacia la sociedad y el sistema actual, tanto el Estado como el capitalismo, pero también algunas personas contra la misma forma de organización social. Muchas personas llegaron a esto a través de dos maneras: a través de ideología propia, a través de vincularse con anarquismo, maoísmo, guevarismo o milismo, pero la mayoría de ellos, al menos la mayoría que pude entrevistar, fueron adoctrinados desde los 13, los 14 años por personas de tercero o cuarto medio. Desconfían de las instituciones y las reformas, aquí una diferenciación, no, las reformas institucionales, no las reformas de sus liceos, y algunos llegan a ellos desde la ideología y se organizan por piños de partidos políticos. Aquí algo interesante, hay muchos milistas, guevaristas o maoístas, los cuales son partes de partidos políticos y no se organizan de manera horizontal o descentralizada, sino que lo hacen de manera planificada en el partido. La organización son básicamente lo que Bonanno, que es un autor insurreccionalista italiano, llama grupos de afinidad, anarquista en su sentido más plural, de diferentes ideologías anarquistas, pero también sobre todo anarquistas insurreccionalistas, que es la tendencia bonaniana, digámoslo. Como digo, vienen de partidos políticos también y organizaciones verticales marxistas. También hay individualidades que se agrupan a estos piños, a estos núcleos, pero son individualidades que trabajan como lobos solitarios. También hay ciertas características en estos grupos que no se basan desde una teoría política, una ideología política, como vendría siendo el ilegalismo, consumir drogas duras, cocaína, tusi, etcétera, aparte de marihuana y alcohol, que el alcohol siempre es muy normalizado y la marihuana también, pero las drogas duras también son una acción que se comete en estos círculos. Se ocupa la violencia como método de protesta, pelean contra la policía, hacen atentados a ella, algunos destruyen propiedad privada o pública, así como infraestructura en sus museos. Buscan reformas que mejoren las condiciones con sus actos de violencia y se vuelven espectáculos subversivos. Pero hay una contradicción, que al mismo tiempo que buscan mejoras de los liceos, también lo destruyen. Y muchas personas dentro de las bases lo consideran una contradicción e intentan pelear contra esa contradicción. Hay organizaciones que los entrevistados denominan cuando salen de ellas, que son con una dinámica más bien sectaria, similar a las barras bravas, y en el caso más particular, que me pareció más chocante, al crimen organizado. Esto lo explicaré después. Planificado, centralizado, proveniente de organizaciones jerárquicas marginales. Y por último, muchas de ellas, pero no todas, están en contra de la democracia directa y la organización de masas. Las minorías son las que buscan motivar la insurrección a través del acto del insurreccionalismo mismo y la violencia. O sea, motivar actos de insurreccionalismo a través del insurreccionalismo, dar el ejemplo así. Siguiente diapositiva. Bueno, las masas, ahora la pregunta primaria de la investigación, que es la que ustedes quieren saber. ¿Estas masas, estas personas que cometen los actos, tienen una ideología clara? Mi respuesta corta es no. No como masas, no como fenómeno, pero sí que tienen ideología como pinos.
como individualidades y como organizaciones que forman parte de estas mismas. Muchos de ellos se autodenominan anarquistas, pero no suelen leer a profundidad mucho el anarquismo teórico, sino que si que se lee, se conversa de manera superficial, no generan círculos de lectura, ni tampoco se generan, por ejemplo, organización para educación libertaria, sino que vendría siendo más que nada ciertas pulsiones emocionales de rabia y de emocionalidad, y también, hay que mencionarlo, adrenalina, por el hecho de actuar de forma contrasistémica. Pero sí hay personas que entran por ideología, guevaristas, miristas, maoístas, marxistas, radicales y por supuesto anarquistas, ideológicamente anarquistas, insurreccionalistas también. Siguiente diapositiva. Bueno, la justificación que estos grupos dan, al menos por las entrevistas que pude levantar, es que su violencia está bien, la violencia que se hace de forma de protesta está bien, porque la violencia del Estado, con la policía, con los militares, con las reglas y las normas y las leyes, que son opresivas para el pueblo, son violencia estructural. Y esa violencia estructural siempre va a ser mayor que cualquier violencia ilegal de parte de un grupo pequeño de individuos o de un individuo. También otra razón es que si no lo hacemos no nos harán caso con nuestras peticiones. Que hemos intentado vías pacíficas anteriormente, pero que esas no han funcionado, y la única manera de hacernos notar y que consigamos nuestros logros para mejorar la infraestructura de los liceos, por ejemplo, es con la violencia. Y también la última justificación es que una justificación de venganza. Hay que vengarse con la policía por las personas, los compañeros caídos en batalla, los mártires, las personas asesinadas por la policía o torturadas por la policía. La pregunta es, ¿utopía sí o utopía no? ¿Estos grupos creen en una utopía socialista o anarquista? Como el comunismo, el anarquismo en su sentido de sociedad sin clases, sin dinero y sin clases, sin dinero y sin Estado. Bueno, algunos sí, algunos no. Como digo, es una organización de piños y de individualidades, las cuales más bien operan en lógicas individualistas, en las cuales cada uno tiene su percepción propia a su piño interno, que tiene sus protocolos de seguridad y más que nada se maneja por consenso. Y algunos directamente son nihilistas, o sea que no creen que el futuro puede ser cambiado y que la acción directa y la revolución se hace ahora en el momento, que es la línea más bonaniana del asunto. Siguiente diapositiva. Bueno, la estrategia fundamental de estos grupos es más que nada que la insurrección conduzca a más insurrección. Esa es la lógica. Si hacemos una insurrección aquí en Chile con un grupo anónimo sin nombre, esa insurrección puede ser motivada a Japón, y en Japón un grupo puede verse inspirado en nuestros actos y hacer un atentado todavía más grande contra el Estado y el capitalismo. La anterior. Los valores y principios, yo hice un top. Bueno, para enmarcar ideología y poder entender ideología, tenemos que conocer de que hay ciertos valores y principios fundamentales de ciertas ideologías las cuales no pueden ser rechazadas. Y lo que uno esperaría es que en este top 5 de valores ideológicos van a aparecer palabras como la libertad, como la autogestión, como la acción directa, valores como más que nada, digámoslo, insurreccionales. Pero todo lo contrario, los valores que estas personas me dijeron, y gente que está dentro de las masas de acción directa violenta y que ya pasó, son valores sumamente solidarios. Defensa de la educación pública, defensa del medio ambiente, defensa al feminismo, la utopía misma, la solidaridad, el apoyo mutuo, son valores sociales. Entonces parece ser que hay una disonancia entre su actuar y lo que quieren ver en la sociedad futura. También hay cierto tipo de cultura que en estos grupos más bien cerrados, periféricos, se maneja, que es un cierto tipo de literatura, una lectura de ciertos autores como Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y también de autores como Bonanno, pero una lectura más bien superficial de los primeros, de los anarquistas clásicos. No muchas personas verdaderamente generan ciclos de lectura o ciclos de discusión política en estos espacios, entonces las ideas nunca se desarrollan demasiado sus conclusiones lógicas de organizaciones, por ejemplo, específicamente anarquistas como la FAS, lo que fue en algún momento la OCL, etc., o Solidaridad, aquí en Chile. Lo mismo con la teoría. El arte y la cultura es algo interesante, escuchan mucho punk, escuchan incluso trap, escuchan la lira libertaria, anarquía tropical, algunas bandas, sobre todo chilenas, las cuales muestran esta noción de rebeldía.
también parte de una cultura de consumo de drogas en algunos círculos duras, en algunos no duras y en algunos sin consumo. El objetivo y el fin final básicamente es de nuevo una revolución, en cualquier caso. Pero cuando no es el fin final la revolución, el fin final es la insurrección por sí misma como una constante de protesta, como una constante de rebelión. O sea, la rebelión y la violencia pueden ser un fin final para algunas personas, y para algunas personas el fin final es la revolución anarquista o socialista. Y los límites a la violencia son totalmente difusos. Hay personas que directamente van con la intención de matar a un policía, pero hay personas que no. Hay personas que cometen ciertas acciones las cuales pueden ser más violentas y pueden hacerle más daño a personas, y otras personas que no. Hay personas las cuales pelean incluso contra la misma comunidad estudiantil, los estudiantes o los profesores o los inspectores, o los mismos salas de los centros de estudiantes, como pasó en el Instituto Nacional cuando se quemó la inspectoría o se vandalizó la sala de CEIN, caen en esa época, y otras personas que se posicionan en contra. Es totalmente heterogénea, no hay una estrategia fundamental coherente. Pero no quiero tampoco que esto suene criminalizante. Justamente yo estoy haciendo esta misma ponencia para evitar la criminalización de estos sectores. Yo creo que se entienden estos sectores como lo que son. Personas las cuales por adoctrinación, por rabia, por la misma ciclo constante de la violencia de la policía y por la represión del Estado y por sus mismas condiciones de pobreza estructural y también sus condiciones políticas, lógicamente, y culturales, llegan a estas acciones por la misma justificación que todos estamos aquí, por nuestras condiciones materiales. El punto de esto es que todas las personas las que hablé yo en mis entrevistas, que son a posteriori de su organización política social insurreccional o de acción directa violenta, muestran una autocrítica gigantesca. Son personas que son profesores de matemáticas, profesores de universidades prestigiosísimas del país, personas las cuales son estudiantes de carreras como economía, personas que son genuinamente brillantes y han llegado lejos, y que esas mismas personas me dicen: estas organizaciones las he pensado ahora de forma distinta, de una forma más pasiva, como, bueno, yo los apoyo, pero creo que no es la forma más correcta de conseguir nuestros objetivos, o directamente, como yo mencionaba antes, salió este comentario de las barreras bravas de los partidos de fútbol y de la organización también no quiero decir narcotráfico, pero del crimen organizado, de que las personas que en verdad se supone no tenemos líderes, dicen ellos, pero ellos mismos critican a posteriori de que sí se toman liderazgos por personalismos, por mayor cantidad de tiempo, etc. La informalidad genera jerarquías que no se ven, y esas jerarquías terminan en situaciones como que vamos a coordinar por Instagram en nuestros canales de difusión un cortacalle aquí o una toma acá, pero lo que yo tengo que hacer y dónde conseguir la benzina me lo dice un compañero, me lo ordena, que ese compañero se lo ordenó otro y otro compañero se lo ordenó otro, y a quién estamos siguiendo. Es como un teléfono roto y muchas veces los mismos mensajes se distorsionan. Y por último quiero hacer una pequeña reflexión con esta frase que puede parecer un poco cliché y sentimentalista, pero muy necesario hoy en día, sobre todo si queremos tomar una posición más humana. También son personas. Y puse esta imagen de dos capuchas o bases estudiantiles de acción directa violenta besándose, justamente por eso. Son personas, son niños. Quiero que eso quede claro, son niños de 13 a 14 años, la gran mayoría de ellos, los cuales hacen esto porque no conocen otra cosa mejor, porque de verdad tienen una rabia, porque intentaron otros métodos y el Estado y las instituciones educativas, con la paupérrima educación pública que hay, no lo solucionó. Entonces es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Estado. La ley Aula Segura es una ley que fue creada justamente para criminalizar este tipo de actos. Criminalizarlos, no entenderlos, no rehabilitarlos, no agregarlos a la comunidad estudiantil, sacarlos del liceo. Y si que se quedan rondeando sin el liceo académico por 2 o 3 años, ¿a qué le importa? Eso es Aula Segura. Esa es la ley represiva que hoy en día está haciendo el Estado, y obviamente, y lo vemos a día de hoy, no soluciona el problema. El problema, yo creo que es esta medida como un anarquista social de masas, que hoy en día está militando, y soy transparente con mi militancia, en el partido político Izquierda Libertaria,
yo creo que es un problema estructural. La educación, el problema de la paupérrima educación pública y las instituciones que no están pudiendo darle una respuesta a esta problemática. Y en vez de criticarlos y verlos de forma condescendiente, muchas veces sería mucho mejor que vayamos y con la camaradería, el apoyo mutuo, hablemos con ellos. Le preguntaremos por qué y podríamos aprender de ellos como ellos de nosotros. Y por último, bueno, está la bibliografía que ocupé. Muchísimas gracias. Ignacio, excelente. Mira, yo creo que seguramente van a haber muchas preguntas que tú tienes mucho todavía para decir. En razón de eso, yo me voy a limitar a un comentario y a una afirmación en relación a lo que ya dijiste. Efectivamente, falta mucho estudio desde la academia de este problema. De alguna manera nos hemos negado, tal vez porque resulta políticamente incorrecto hacerlo, a darles palabras, a escucharlo. Entonces siento una suerte de envidia con tu trabajo, porque me lo han planteado como un problema muchas veces, justamente porque yo he investigado el movimiento estudiantil desde otra línea, la línea contraria, la de la construcción de palabras. Entonces lo agradezco un montón, siento que he aprendido muchísimo y que puedo seguir aprendiendo, así que adelante, por favor, pregunten. Preguntas, yo respondo todas las preguntas que tenga. Bueno, primero felicitarte. Comentarios también. Sí, está muy claro todo. Efectivamente, como dice la profesora, hemos aprendido todos un poco. Saber un poco más, quizá, entender estos movimientos que por algo se están creando. También una inquietud personal, o sea, ¿están de verdad siendo manipulados estos jóvenes, que son niños, como tú acabas de decir, para poder demostrar una rabia, pero por alguien de cierta ideología? ¿Eso lograste encontrar alguna respuesta de por medio? ¿Sabes qué? Voy a responder al tiro. Yo creo, la verdad, de que una de dos. O las personas que crearon esta organización, y es una organización que ha sido ya desde la vuelta a la dictadura, que la organización Capucha como bases estudiantiles de acción directa violenta se ha organizado. Es viejísimo. Y en Chile especialmente es un fenómeno súper contingente, porque en otros países, incluso de Latinoamérica, la organización de estas características de acción directa violenta no es ni un cuarto de veces tan predominante, tan violenta, ni mucho menos tan masiva. Es masiva. Pasa no solamente en los liceos de Santiago, pasa en el norte, pasa en el sur, pasa en todos los liceos de Chile que tengan los problemas de educación pública. Entonces, dos cosas. Una, seguramente hay ciertas personas las cuales siguen abonando, siguen la línea del anarquismo insurreccionalista, que es una de las cuantas tendencias dentro del anarquismo, según Felipe Correa. Se diferencia el anarquismo insurreccionalista del anarquismo de masas, que es el anarquismo más social, más parecido a lo que fue la CNT, lo que fueron los especifistas, los plataformistas, la OCL, la FAS, etc. Seguramente hay muchas personas que son verdaderas seguidoras de Bonan, llegaron a esas conclusiones, pero yo creo más que nada de que la mayoría de personas son gente las cuales no han tenido una instrucción teórica política del mismo anarquismo lo suficientemente profunda. Más bien son lecturas superficiales, y lo reconocen las mismas personas que he podido entrevistar, no solamente de ellos mismos, sino en general de todos los grupos con los que se organizaban y las mismas individualidades. Muchas veces por eso es que se generan estas contradicciones. Queremos mejores liceos, pero destruimos el liceo, por darte la más clara. Pero también no solamente se trata de una manipulación, porque también, como digo, hay organizaciones políticas verticales marxistas, guevaristas, miristas, maoístas, que toman el ejemplo de la lucha armada, incluso referentes como el Sendero Luminoso en Perú, y siguen esas acciones pero llevándolas a un contexto contemporáneo, tomando como un medio, como un organismo mediador, la universidad o la facultad o el liceo. Entonces también hay organización jerárquica, muchas veces pasa por desinformación, y también hay personas muy brillantes que también son sumamente educadas dirigiendo estos movimientos. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Compañero. Primero decirte que me gustó mucho la presentación. Creo que estos espacios son súper, utilizar como estos espacios académicos finalmente para presentar estas problemáticas y estas situaciones
es súper importante porque muchas veces nos enmarcamos solamente en estudiar como la teoría, pero no vamos a la práctica y no vamos finalmente lo que puede ser como al hecho mismo de hablar con estos estudiantes, hablar con las personas afectadas en general, no solamente con los estudiantes, sino con grupos vulnerables, etc. Según cada investigación, no sé si es un comentario, no quiero sonar como más que una pregunta de un comentario, sino que es como entre una duda y un comentario. Me pasa que yo también transparento mi militancia y estoy en el Partido Comunista. Y lo que me ocurre es que dentro de mi facultad, menos que la Facultad de Derecho de Chile, al inicio, cuando yo ingresé, se conformó Estudiantes por la Causa Popular como una Sí. como una organización que ellos se denominaban anarquistas, y finalmente lo que ocurría mucho con este grupo era que no tenían un objetivo en particular, sino que era finalmente sabotear todo lo que se estaba dando dentro de la institución misma, fuera de la facultad o de la universidad. Entonces, como yo creo que, no lo digo de una forma como paternalista, sino como de que hay que enseñarles a buscar un fin, sino como en el fondo quizá lo que hay que hacer es que estos grupos de estudiantes, efectivamente no como reprimirlos ni coartarlos, porque es parte de sus derechos poder manifestarse y poder como realizar esta manifestación, valga la redundancia, pero sí quizá que tengan un fin en sí mismo, como decías tú. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que respecto a lo que tú mencionas, Estudiantes por la Causa Popular, yo lamentablemente no pude entrevistar a nadie de ese movimiento. He escuchado, pero puedo estar equivocado, de que más que anarquistas tienen ciertas tácticas y visiones más cercanas al maoísmo. No lo sé. Eso es lo que he escuchado, pero las malas lenguas uno nunca sabe. Puede ser que lo esté mal caracterizando totalmente. Independientemente de eso, yo pienso de que, claro, no hay que tomar una postura paternalista. De hecho, me dijeron muchas veces de que estas personas que están metidas, hablando del PC, no digo que son gente del PC, pero sí mucha gente del PC va con estas personas y le dice: compañero, usted tiene que leer, usted tiene que informarse porque lo que está haciendo no sé si es tan correcto, etc. Y tiene esta visión un poco de tenemos que llevar por la vía correcta. Tampoco sé si esa es la solución, porque no sé si la solución porque parece que no ha servido, además. Pero también es la solución porque vendría siendo otra forma de adoctrinamiento al final del cabo. Lo que yo pienso que hay que hacer es, como anarquista, pienso yo, de que lo que tenemos que hacer es aplicar la educación libertaria, la educación mutua, el aprender el uno del otro. Puede ser que muchos de ellos tengan cosas que nosotros no entendemos que son importantes. Puede ser que dentro de la misma insurrección haya ciertos argumentos lógicos. Pero ¿cómo lo sabemos si que siempre los estamos mirando desde afuera, siempre los juzgamos, siempre los menospreciamos? Quizás ellos tampoco conocen otras vías, incluso dentro del mundo de la anarquía. Yo pienso eso. Quizás no conocen porque no han podido leer tanto. ¿Por qué no hacemos clubes de lectura para involucrarlos? Es decir, leamos juntos, conversemos de teoría política de verdad, involucrémonos. Muchas veces las condiciones materiales no dan, porque el tiempo es poco, porque están las pruebas, porque tampoco hay una voluntad política, pero yo soy de las personas que creen en el pesimismo del materialismo, de la realidad, y el optimismo de la voluntad. Hay que intentarlo. No hay que menospreciarlos, no hay que mirarlos como menos ni sentirnos superiores porque nosotros no hacemos esas cosas. Hay que entenderlos, hay que comprenderlos, hay que respetar sus formas de lucha independientemente si no estamos de acuerdo y aprender el uno del otro. Eso es lo que yo te mencionaría, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Quería de nuevo felicitarte porque es muy interesante, muy bien hecha la investigación. Gracias. Ojalá repetirlo, pero con más gente. ¿Sí? Sería interesante como conocer más puntos de vista como de otras regiones igual. Sería muy bueno. Y también quería preguntarte, ¿tú crees que si las condiciones materiales mejoraran en los liceos y en las escuelas, en las universidades, bueno, más en los liceos, este movimiento podría haberse disminuido? La respuesta ¿Sería algo permanente? No, la respuesta es clarísima, y eso lo ha dicho la historia. Sí, el ilegalismo y el insurreccionalismo sobre todo emerge cuando los estados se vuelven más autoritarios y los espacios de socialización se vuelven más paupérrimos y más precarizados. Constantemente.
El mismo Bonanno lo reconoce, los autores críticos de Bonanno lo reconocen. Felipe Correa, en su caracterización del insurreccionalismo, en su libro Bandera Negra, revisitando el anarquismo, que me parece la conceptualización teórica del anarquismo más completa a día de hoy, sobre todo de una visión latinoamericana, reconoce todos de que el insurreccionalismo viene sobre todo cuando las fallas estructurales del sistema vuelven, como lo que decía Marx, las contradicciones internas del sistema llevan a la insurrección. En este caso no llevan a la revolución necesariamente, pero sí llevan a la rebeldía. Entonces me parece lógico de que si efectivamente, si que tuviéramos liceos públicos de calidad, si que buscáramos nuevas formas también, no lo descartemos, de educación, que no sea la educación tampoco que ni da el Estado ni el mercado, sino la educación, la autoeducación o la educación libertaria, y estos espacios de verdad sean socializados sobre todo con los sectores más precarizados de la sociedad, los sectores más pobres y también periféricos del país, como tú mencionabas, efectivamente reduciría. Esto se debe a las condiciones materiales. No hay otra respuesta más que eso. Leo. Bueno, primero que nada, me disculpo por la hora, pero No pasa nada. lo que vi fue realmente maravilloso. Pudimos hablar un poquito de esta presentación antes de que la hicieras y me alegro mucho por eso. Pero sí tenía una pregunta, que era en relación a lo que te preguntaron al disculpo. ¿Cuál era tu nombre? Isidora. Comentario Luis Isidora. Porque si bien estoy muy de acuerdo con lo que planteas tú, la respuesta que diste fue en términos como disposicionales, como qué disposición tenemos que tener. Tenemos, digo yo, no es que conformemos un bloque unido, pero como las personas que estamos interesadas en política, respecto de los insurrectos, el nombre completo puse que se me olvida. Bases de acción directa violenta. Bases estudiantiles de acción directa violenta. Pero hay una pregunta ahí que siento que igual hace falta responder, y es cómo se confronta en el momento del sabotaje. Porque yo estoy totalmente de acuerdo que no hay que tener una disposición arrogante o paternalista respecto de ello, pero también una dimensión pragmática, sí. Como cuando los intereses entran en conflicto. ¿Cómo empezamos? Y no digo que tengas que tener una respuesta completa a esto, pero desde tu perspectiva, ¿cómo empezaríamos a resolver un conflicto cuando hay dos corrientes estudiantiles con causas políticas similares, pero en el instante en que se lleva a la práctica el conflicto va a entrar? Sí, y es un conflicto interno, hay odio entre las dos. Bueno, no lo sé, voy a ser totalmente honesto, yo creo que es la gran pregunta, porque además de que la investigación es de términos teóricos, desde la ideología, la pregunta que tú haces es una pregunta pragmática y también ética. Por ende, no sabría responder también, pero si te pudiera dar alguna luz, yo pienso justamente quizás te voy a dar una respuesta un poco más hippie. Esto es un ciclo de violencia. Es un ciclo de violencia, sobre todo entre la policía y las bases estudiantiles de acción directa violenta. La policía, oye, a mí me han llegado con estas entrevistas unas declaraciones de abuso policial, de tortura directamente terribles. Gente de las cuales se los llevan detenidos, literalmente los vendan y después los llevan en caminos rocosos, los golpean, y después pasan horas mojados por mangueras de alta presión, horas estilando. Eso son torturas. Son derechamente torturas y por alguna razón no sé cómo las seguimos permitiendo y no están siendo denunciadas de manera masiva. Esa violencia del Estado y también el asesinato, porque también ocurre asesinato de parte de estos movimientos, de la policía y de la policía a estas personas, esos mártires que se generan son perpetradores de la violencia constante. Y este ciclo de violencia también pasa dentro del mismo movimiento estudiantil. Pasa dentro de los centros de alumnos, pasa dentro de las federaciones, pasa dentro de los organismos institucionales que son más correctos o más amables o más institucionales. Pongo comillas porque también es debatible. Muchas veces ese ciclo de violencia también se repite ahí. Y la violencia no es solamente física, la violencia también es sentimental. La violencia también es el menosprecio. La violencia también es el alejarte, el hacerte sentir como un bicho raro. Eso también es violencia. Y la violencia pasa para ambos lados. La violencia también ocurre de los centros institucionales de las organizaciones estudiantiles y también pasa por los movimientos estudiantiles de acción directa, las bases. Entonces, lo que yo te diría, una respuesta más hippie, es buscar alguna manera de acabar de una vez con este ciclo de violencia que finalmente daña a todos, sobre todo a los más jóvenes. ¿Una otra pregunta?
Hermano, ¿puedo es la última pregunta. Claro, y bueno, sí, no queda lejos después, obviamente. Por supuesto. Bueno, gracias por la presentación, muy concisa y amplia. Yo creo que es importante poder hacer esta pega, que yo creo que se hace poco. Hay poco acercamiento como a la caracterización de ciertos círculos sociales, y creo que los del anarquismo son los que se miran siempre desde cierta óptica. Y desde ahí creo que va un poco mi pregunta, como ¿crees que tu posición política, sobre todo partidista en algún sentido, moldea la forma en cómo estás analizando esta investigación? Y si habrán otras formas que quizás en el mismo proceso te diste cuenta que podías estar no dando cuenta. Sí, totalmente. Yo estoy sesgado. Lo voy a decir de forma honesta. Estoy sesgado, vengo de una tradición del anarquismo de masas. Yo estoy en un partido político que fue en algún momento una organización anarquista que era la UCL, hoy en día estoy en la izquierda libertaria, creando las juventudes libertarias. Estoy en un partido político siendo anarquista. Es una contradicción para mucha gente, y mucha gente incluso se negó por esa misma contradicción a entregarme entrevista. No fueron muchas, a lo mejor una o dos personas, pero igual hubo ese rechazo, sobre todo de las personas que sigamos como son más, no me gusta el término, pero cabeza de pistola, en el sentido que son más radicales con sus ideas y menos tolerantes con otras. Sí, estoy sesgado, estoy muy sesgado. Esta no es una investigación completa, son unos resultados preliminares de una investigación que yo creo que tomará años, porque yo creo que esta sea mi tesis. Y yo me di cuenta efectivamente de que yo venía con una percepción muy paternalista, venía con una percepción muy estigmatizante de estos mismos grupos. Algunas percepciones que tenía se confirmaron, pero otras, sobre todo en el nivel de intelectualidad, incluso si yo mencionaba mucho de que estos grupos en su época no leían, que puede ser un comentario un poco estigmatizante, pero es lo que me dijeron, o no se leía mucho, o no se discutía mucho de teoría, eso parece ser cierto, pero lo que yo no tenía idea es que las personas, a pesar de eso, son increíblemente inteligentes. No solamente las personas que fueron parte, las personas que son parte. Son, incluso yo diría, más inteligentes que personas que muchas veces lideran los partidos políticos tradicionales. Entonces yo me doy cuenta, estas personas no son tontas. Estas personas tienen razones para hacer lo que hacen. Tienen condiciones materiales que los orillan a esto. Muchas veces se ven obligados a hacerlo. El hecho de que yo no esté de acuerdo con este tipo de conductas obviamente me sesga. Y obviamente me hace verlos en una mucho peor luz que lo sería alguien que las apoya de manera incondicional o condicional. De todas maneras, lo que busco a futuro es justamente acabar con esos sesgos. Una investigación científica no puede estar sesgada así, y el primer paso para acabar con el sesgo es el reconocimiento de que uno está sesgado, y la objetividad no es posible, pero la objetivalidad, que es distinto, o sea, la búsqueda de la objetividad como un horizonte al que ir constantemente, es algo que Felipe Correa menciona en Bandera Negra, un texto maravilloso que se lo recomiendo muchísimo. La Federación Anarquista de Santiago lo está vendiendo a 18.000, muy bueno, excelente, perfecto, lo recomiendo caleta, en serio, me hizo repensar el anarquismo de una manera muy brígida, y gracias a esto hice esta investigación. La objetivalización, creo que así se decía, eso es lo que intentamos tener que buscar, reconociendo que nosotros no somos objetivos, siempre venimos de un lugar político, y es mucho mejor aceptarlo y poder amortiguar esas pulsaciones a futuro, y es lo que yo quiero hacer con mi investigación. Antes de terminar, quiero decir solamente un último argumento muy rápido, que es en torno a la teoría política. Muchas veces la teoría política anarquista es muy menospreciada, justamente porque esto es lo que se ve del anarquismo como en la televisión, en los medios de comunicación tradicionales, etc. Pero la teoría anarquista es una teoría política, filosófica y de pensamiento político súper profunda. Felipe Correa, de nuevo, ejemplifica muy bien que esta es solamente una de las cuantas de tendencias, vertientes y debates que hay dentro del mismo anarquismo organizado, y también el marxismo radical. Con esto quiero decir de que muchas veces también nos podríamos cuestionar si hablamos no como individuos, no como agrupaciones, organizaciones políticas definidas, o opinios directamente o individualidades. Podemos decir que ellos tienen ideología anarquista, algunos, y otras no, pero decir de que las bases estudiantiles de acción directa violenta tienen una ideología anarquista no es posible, porque son demasiado heterogéneas. Entonces, ¿hay anarquistas dentro de acá? Sí. ¿Hay marxistas? Sí. ¿Hay guevaristas? Sí.
miristas, maoístas, marxistas radicales, yo que sé, seguramente muchas otras tendencias ideológicas, las hay, y se organizan de forma distinta. Esto no es anarquismo como tal, pero contiene anarquismo y hay una impronta del anarquismo insurreccionario. Muchísimas gracias.